En los días posteriores al diluvio, la humanidad vivía aún como una gran familia. Todos compartían un mismo idioma y una manera común de comunicarse. Las palabras fluían sin barreras, y esa unidad lingüística fortalecía el sentido de identidad colectiva. A medida que las personas se multiplicaban, comenzaron a desplazarse y a buscar lugares donde establecerse. En su andar encontraron una extensa llanura fértil, un territorio amplio y prometedor, y decidieron quedarse allí. Con el tiempo, surgió entre ellos una idea ambiciosa. Descubrieron cómo fabricar ladrillos resistentes y cómo usar materiales que les permitían construir estructuras sólidas y duraderas. La creatividad humana se puso en marcha, pero junto con ella creció un deseo más profundo, dejar una huella imborrable. Las personas comenzaron a decirse unas a otras que construirían una ciudad y una torre tan alta que alcanzara los cielos. No querían ser dispersados ni perder su unidad. Buscaban seguridad en su propio poder, fama en sus propias obras y permanencia en aquello que podían levantar con sus manos. La torre no era solo una construcción física. Representaba un anhelo interior, la autosuficiencia. La humanidad deseaba afirmarse sin depender de Dios, centralizar su fuerza y definir su futuro por sí misma. El proyecto avanzaba con rapidez. Cada ladrillo colocado reforzaba la idea de que, unidos, no había límites para lo que podían lograr. La ciudad crecía, y con ella, el orgullo humano. Pero Dios observaba desde lo alto. No como un espectador distante, sino como el creador que conocía el corazón humano. Al ver la ciudad y la torre que los hombres construían, Dios reconoció el poder de esa unidad mal dirigida. No porque la creatividad o el trabajo fueran malos en sí mismos, sino porque el propósito detrás de ellos se había desviado. La humanidad estaba usando su unidad no para cumplir el mandato de llenar la tierra, sino para resistirlo. Entonces Dios decidió intervenir. No con destrucción, sino con confusión. Si la humanidad insistía en permanecer unida bajo un mismo orgullo, esa unidad se convertiría en una fuerza peligrosa. Dios confundió su lenguaje, de modo que ya no podían entenderse unos a otros. Las palabras que antes fluían con claridad se volvieron incomprensibles. Las instrucciones se mezclaban, las conversaciones se frustraban, y la cooperación se volvió imposible. La construcción se detuvo. La ciudad quedó inconclusa, y la torre, que había sido pensada como símbolo de grandeza, se transformó en recuerdo de un límite. Las personas comenzaron a dispersarse, cada grupo siguiendo el idioma que ahora podía entender. Así, lo que la humanidad había intentado evitar ocurrió, fueron esparcidos por toda la tierra. La unidad forzada dio paso a la diversidad y la centralización al cumplimiento del propósito original de poblar el mundo. Aquel lugar recibió un nombre que recordaba lo sucedido, Babel. No como un monumento a la gloria humana, sino como memoria de la confusión que surgió cuando el orgullo intentó ocupar el lugar de Dios. La historia de la torre no termina con un edificio terminado, sino con una humanidad dividida en lenguas, culturas y pueblos distintos. Sin embargo, Génesis 11 no concluye con la torre. El relato continúa con una genealogía que, a primera vista, puede parecer solo una lista de nombres, pero que encierra un giro decisivo en la historia. Desde Sem, hijo de Noé, se traza una línea específica de descendencia. Generación tras generación, los nombres se suceden, mostrando el paso del tiempo y la continuidad de la vida. Cada generación vive, tiene hijos y muere, recordando la fragilidad humana y el avance constante de la historia. Entre esos nombres aparece Taré, quien tuvo 3 hijos, uno de ellos llamado Abraham. La genealogía se detiene en él, marcando un cambio de enfoque. Después de haber mostrado a la humanidad en su conjunto, unida, orgullosa, luego dispersa, el relato bíblico comienza a concentrarse en una sola familia. Dios, que había tratado con la humanidad en general, ahora se preparaba para actuar de manera particular, iniciando una historia de promesa que tendría impacto universal. Génesis 11 muestra 2 movimientos opuestos pero conectados. Por un lado, la humanidad que intenta elevarse por sus propios medios y termina dividida.
Por otro, Dios que, silenciosamente, prepara un nuevo comienzo a través de una persona común. La Torre de Babel representa el esfuerzo humano por alcanzar el cielo. Abraham representará, más adelante, el camino de la fe, donde es Dios quien desciende para guiar y bendecir. Este capítulo cierra una etapa fundamental de la historia bíblica. Desde la creación hasta la dispersión de las naciones, la narrativa ha mostrado la grandeza de Dios y la fragilidad humana. A partir de aquí, la historia se enfoca en cómo Dios comenzará a restaurar a la humanidad no a través de grandes ciudades o torres imponentes, sino mediante una relación de confianza con personas dispuestas a escuchar su voz. Génesis 11 nos deja una lección profunda: la verdadera unidad no se construye sobre el orgullo ni sobre el deseo de fama, sino sobre la obediencia y la humildad. Cuando la humanidad busca su grandeza apartándose de Dios, termina confundida y dividida. Pero cuando Dios inicia su obra, incluso a través de lo pequeño y lo sencillo, abre el camino para una historia de esperanza que transformará al mundo entero.